Bueno, soy el doctor Constantino Pérez Morales, yo pertenezco a la Coordinación General del COPLADE en Oaxaca. Mi cargo es de coordinador de planeación del desarrollo. Nos han pedido que platiquemos acerca de cómo usamos nosotros en nuestro estado y particularmente en nuestra área de trabajo la información que genera Coneval. Yo les puedo decir que desde que se creó la Coordinación General del COPLADE, con la visión de fortalecer la planeación por parte del gobernador y dejando al frente de esta coordinación al licenciado Gerardo Albino, siempre hubo interés de que tuviéramos bases de datos robustas para tomar decisiones. Entonces, la mejor información, la base de la información de lo que nosotros trabajamos se encuentra en el Coneval, ya que esta nos permite ver a nivel de municipios, del estado en general y luego en lo particular a nivel de los estados, las principales carencias. Esto ha sido fundamental porque en el estado diseñamos a partir de esa información una estrategia de índole microrregional, es decir, seleccionamos a los grupos de municipios más pobres. Después de esto nos dimos a la tarea de ver por qué o dónde radicaba el problema de la pobreza de estos municipios y nos dimos cuenta de que hay causas estructurales tales como las platica o las plantea el Coneval en algunas de sus publicaciones, ¿no? Por ejemplo, nos señala el Coneval en sus publicaciones que hay una falta de capital humano, que tiene que ver sobre todo con la salud y la educación, que hay una carencia de inversión en estas zonas de pobreza y sobre esa base, pues nosotros comenzamos a hacer los análisis, llegamos a determinar microrregiones de atención prioritaria a partir de estos municipios muy pobres del estado. El gobernador se interesó mucho en el tema, pero todo lo hicimos a partir precisamente de esas grandes bases de datos con las que contábamos. Digo, hemos evolucionado mucho. Nos dimos cuenta que también lo que nos hacía falta en el estado era darle a conocer a los presidentes municipales en general, a los 570 y en particular a 272 que constituyen nuestras microrregiones de atención prioritaria, esa información que tiene Coneval y que a ellos les podía servir para establecer estrategias de combate a la pobreza. Uno de los elementos fundamentales aquí es la generación de planes de desarrollo. O sea, no se pueden hacer planes de desarrollo municipal si no se conoce cuál es la situación con certeza. Y digo, la información de Coneval ha sido valiosa para ellos. El problema que nosotros enfrentábamos era que esa información teníamos que hacerla fácil para los presidentes municipales. Nosotros hemos comentado que en nuestro estado, teniendo 570 municipios, casi uno de cada 4 municipios del país, pues las diferencias de capacidad institucional, es decir, tenemos presidentes municipales que no han acabado la primaria, algunos incluso no saben leer y escribir, otros que hablan en sus lenguas autóctonas, pero hay una serie de problemas que uno desde el escritorio no puede apreciar si no los vive en la realidad. Y estos datos que nos provee el Coneval, para hacerlos fáciles para su uso para este tipo de presidentes municipales, fueron sistematizados, pero siempre recurriendo a la fuente fundamental, que es Coneval. Entonces se hizo un proceso con ellos, se facilitó su acceso para que ellos los pudieran tomar y hacer sus planes de desarrollo municipal. También les han servido mucho para priorizar sus obras, porque por ejemplo ellos pueden decir que necesitan agua potable, sí, pero ¿en qué comunidad, en qué localidad? Entonces toman los datos de Coneval. Pueden decir que requieren electrificación, sí, pero nuevamente, ¿en dónde están esos núcleos de población que no cuentan con esa electrificación? Y pues permitan entonces priorizar obras. Además, esto nos ha llevado a que Coneval nos puede ligar a los programas gubernamentales que están relacionados con estas carencias. Luego, entonces, sí creemos que lo valioso, lo importante, es ese tratamiento de la información de manera sencilla que está generando Coneval. Porque yo me imagino que fue un reto para Coneval determinar esas 6 carencias, ¿no? La carencia de salud, la carencia de educación, la carencia de servicios básicos en la vivienda, calidad de la vivienda
Esos elementos, a su vez, como bien se aprecian los datos de Coneval, se desprenden, se descomponen, ¿no? En componentes específicos. Por ejemplo, en carencia de la vivienda, nosotros podemos ver con claridad a cuáles le hace falta agua, drenaje, luz, o que tienen una estufa que no tiene chimenea. Y eso nos permite a nosotros establecer también como gobierno del Estado estrategias para la atención de estos problemas. Yo solamente puntualizaría que, por ejemplo, desarrollamos un programa de electrificación rural en el que ya vamos a llegar a casi 11,000 viviendas, pero muchos de los datos los tomamos precisamente de los datos que nos arroja o nos presenta Coneval. Yo creo que eso es lo que yo pudiera comentar acerca del uso de la información de los datos que esta institución, ¿no?, que tiene solidez y solvencia moral y calidad técnica, nos aporta a Oaxaca. Sí, gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, soy Gonzalo Lapuente, coordinador de evaluación e informes de la Jefatura de la Gobernatura del Estado de Oaxaca. Nuestra área es la que se encarga, tiene la atribución de fungir como instancia técnica de evaluación en el Gobierno del Estado. Para nosotros, la vinculación y el acompañamiento de Coneval ha sido determinante en varios sentidos durante estos últimos años. Yo en particular quiero resaltar solamente algún aspecto. El primero de ellos es de carácter metodológico. Los instrumentos que publica Coneval, estoy hablando, por ejemplo, el manual para la construcción de matrices de indicadores para resultados, el manual para la generación de indicadores, son documentos que se han convertido en referencias generalizadas para la función pública en el Estado. Puedo decir que todas las dependencias, sobre todo en sus áreas de planeación, conocen estos manuales porque nosotros los hemos propuesto y los hemos utilizado, sobre todo para darle una orientación estratégica a la planeación de los programas con la función de garantizar su evaluabilidad. Nosotros nos encontramos con que los programas estaban pues realizados según la capacidad del momento, pero que muchas veces carecían de la lógica interna y de los elementos fundamentales como indicadores, metas, la diferenciación entre los niveles de objetivos de gestión y los de resultados, todo eso que facilita el marco lógico, pues no estaba realmente estructurando los programas. Entonces, apoyándonos ahí en los instrumentos de Coneval nos sirvió. Nosotros, ¿cómo conocimos estos instrumentos? Los conocimos cuando nos lanzamos a hacer las primeras evaluaciones, que en ese caso eran de diseño, en el 2013, de los programas sociales, en particular los que podríamos llamar programas estrella de gobierno, que eran los programas bienestar. Entonces, nos acercamos a Coneval, pedimos capacitación, nos dieron capacitación no solamente a la gente de la coordinación de evaluación, sino también de las dependencias que iban a ser evaluadas para que pudieran comprender bien en qué consistía. Coneval nos facilitó los términos de referencia, lo cual simplificó muchísimo la relación con los evaluadores, porque sabíamos todos a qué atenernos y no dependía de criterios subjetivos, sino que había una autoridad que había aprobado ya esos términos de referencia de los distintos tipos de evaluación para que pudiéramos utilizarlos. Y nos acompañaron durante el proceso. De hecho, se ha llegado a crear incluso una relación de amistad con muchos de los funcionarios del Coneval, porque siempre han estado disponibles y están casi algunos, bueno, en nuestros teléfonos, en nuestras agendas y tal, porque continuamente, en cualquier momento, oye, mira, tengo este problema, podías llamar. Entonces, no era simplemente unos documentos, sino el acompañamiento personalizado por parte de toda una serie amplia, desde el secretario ejecutivo, luego el maestro Edgar, cuando estaba Cristina, toda la gente que está aquí trabajando. A nosotros nos ha sorprendido muchísimo esta cercanía y este apoyo cordial y con una capacidad técnica destacada, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando decía que estos instrumentos han permeado toda la administración pública, les quiero decir que, por ejemplo, en este último año y pico, y es un dato muy importante, empezamos con los programas sociales hace 2 años y medio, casi 3. Esa misma metodología la hemos usado para darle una estructura lógica a todos los programas presupuestales del Estado. Entonces, esto es algo que yo creo que normalmente no lo he oído. Yo, de hecho, hoy digo, a punto de decir, quiero decirlo, ¿no? Qué bueno que ahora nos han llamado. Es decir, Coneval no solo nos ha ayudado al Gobierno del Estado de Oaxaca a
darle estructura de evaluabilidad y por lo tanto una planeación estratégica a los programas sociales, sino que eso se ha convertido en el piloto a partir del cual se han reestructurado la totalidad de los programas presupuestales. Entonces, este impacto para nosotros ha sido tremendamente beneficioso. Luego, un último detalle que está muy relacionado con lo que comentaba el doctor Constantino. Nosotros, por ejemplo, a principios de año empezamos siempre a plantear lo que va a ser el programa anual de evaluación, el PAE, ¿no? Entonces, para el PAE, pues vemos pues, todo el monitoreo que hemos hecho durante el año del Plan Estatal de Desarrollo, vemos ahora el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestales ya con esta estructura del marco lógico y tal, y también miramos la información que aporta Coneval, sobre todo con el informe sobre la pobreza, y nos fijamos en los indicadores. Entonces vemos, como señalaba él, cuáles son los indicadores en los que andamos más bajos. Y ya tenemos clasificados cuáles son los programas del Gobierno del Estado que pegan a cada indicador. Y entonces a la hora, por ejemplo, ahora para el próximo año que vamos a realizar el PAE, ya estamos haciendo nuestros análisis y sabemos, pues, por ejemplo, que las carencia en vivienda, vamos a evaluar los programas que tienen que ver con este indicador, que deberían pegarle. ¿Para qué? Para poder comprender, el informe nos indica que ahí anda algo mal, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué es. Entonces, propondremos que se evalúen algunos de estos programas para poder comprender por qué está sucediendo lo que está sucediendo y así poderlo afrontar con mayor consistencia. Entonces, pues lo que deseamos es que este apoyo continúe, que se siga extendiendo, y yo puedo decir con certeza que el vínculo con Coneval ha sido el factor más determinante para que en el estado de Oaxaca se empiece a generar una cultura de la evaluación.